Xàtiva acogió una nueva jornada del proyecto de tecnificación impulsado por la Federación de Balonmano de la Comunitat Valenciana junto con la Fundación Trinidad Alfonso. Entrenadores como Manu Etallo o Joaquín Rocamora entrenan a chicos y chicas que buscan ser los nuevos referentes del balonmano valenciano. La jornada contó con la presencia de Juan Miguel Gómez, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, que compartió la importancia de fomentar el deporte base. Creemos que es de sentido común, realmente es una labor que las federaciones autonómicas llevan mucho tiempo haciendo y lo único que hacemos es aportar nuestro granito de arena, intentar ayudarles en ese camino hacia todas esas disciplinas olímpicas y paralímpicas que forman parte del proyecto FER. Los deportistas no pueden nacer como hortalizas, ¿no? O sea, es algo que es impepinable, que tenemos que ayudarles en esa captación primero y luego esa formación. Bueno, esto efectivamente, el balonmano, que es una disciplina muy arraigada en la Comunidad Valenciana desde hace muchísimos años, forma una parte de eso que queremos llamar Comunidad Valenciana, Comunidad del Sport, porque es lo que realmente creemos que es, ¿no? Que es una comunidad que destaca en ello, en todas las disciplinas, no es en una disciplina determinada, sino en todas las disciplinas del deporte. El deporte tiene muchísimos actores, ¿no? Federaciones autonómicas, federaciones nacionales, clubes, los propios deportistas, lógicamente. Entonces intentamos, en la medida de lo posible, ordenar esa cooperación entre todos. Entonces, por eso que el rol en el que estamos ahora con las federaciones autonómicas es ese, es la preparación de esos deportistas. Luego ya llegará el proyecto FER, que serán los deportistas directamente los que reciban las ayudas, esas competiciones que posteriormente se celebrarán en la Comunidad Valenciana, en el que las federaciones nacionales tienen mucho que decir para que competiciones nacionales e internacionales vengan a la Comunidad Valenciana y bueno, cada uno es importante que esté ocupando su espacio, que aporte todo lo que pueda. Y la Fundación en ese aspecto siempre va a ayudar. Este proyecto nuevo que ha logrado impulsar la Federación con la Fundación Trinidad Alfonso es algo imprescindible para la mejora, sobre todo en la captación y selección de los niños y niñas que queremos que en el futuro estén en el alto rendimiento de nuestra comunidad. Entonces, creo que es muy importante, creo que ha sido un paso muy importante el que se ha dado este año. Y prueba de ello es lo bien que están saliendo estas sesiones de tecnificación y conocimiento de todos los jugadores y jugadoras que hay en nuestra comunidad. Yo la verdad que estoy muy contento, creo que es un paso muy importante el que ha dado la Federación con esto, creo que es algo que es muy válido y que además sirve para unir mucho más a los clubes con la Federación. Los niños y niñas que vienen aquí vienen propuestos por sus propios clubes y esto hace que ya haya un nexo de unión mayor del que había pues hasta hace 3-4 meses que esto no existía. Creo que tiene mucho valor y que sin duda en los próximos años lo vamos a ir mejorando como todo, pero que para ser el primer año del proyecto creo que está siendo muy bueno y muy válido. Bueno, yo diría que más que clave es capital, es el mayor culpable de que esto ocurra y sin ellos sería imposible. Entonces creo que es de agradecer que la Fundación Trinidad Alfonso apueste por la Federación Valenciana, apueste por este programa y desde aquí, por supuesto, darles las gracias porque sin ellos esto no se puede llevar a cabo.